11. Bien, entonces ponte en ese ejercicio y vamos a leerlo. En el ejercicio número 11 nos están pidiendo construir la tabla de concentraciones para la titulación conductimétrica de una disolución 0.01 normal de nitrato de calcio con hidróxido de sodio. Fíjate cómo en este ejercicio, en el ejercicio número 11, te está indicando qué especies son solubles y cuáles no. Aquí nosotros estamos viendo involucradas algunas especies, como es el nitrato de calcio, que al ser soluble, quiere decir que sí va a dar iones que van a participar en la reacción. El hidróxido de sodio, que es lo que vamos a utilizar como titulante, sabes que es una base fuerte, por lo tanto se va a disociar y va a dar iones que afectan la titulación. Para el caso del hidróxido de calcio, que es uno de los productos, el hidróxido de calcio, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, es una especie que va a precipitar. Al ser una especie que va a precipitar, no va a participar entonces en la conductividad. Estoy viendo otra vez que salen y entran en la sala. ¿Tienen problemas de internet o soy yo? Porque ya van 3 personas. Sí, se te está trabando las neuronas, Marcel. Híjole, ahí me van avisando, ¿no? Si se me van desconectando, no se vayan a perder de estos puntos, no vayan a reprobar por esto. Bueno, entonces, en resumen, ese ejercicio 11 te está diciendo detalladamente quién es soluble y quién no. En los ejercicios donde no te digan quién es soluble, para eso es que nosotros tenemos que calcular constantes de acidez o KPS para saber si esa especie es muy soluble o no es. Y aparte que ahorita te voy a dar otros tips para que sepas qué especies son solubles y cuáles no. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 11. ¿Cuáles son los pasos? A ver, observación. Ese ejercicio solo te pide la tabla de concentraciones. No te está pidiendo que hagas cálculos. Cálculos vamos a hacer con el ejercicio 12. Entonces, el primer ejercicio número 11, solamente vamos a construir tabla de concentraciones. Ajá. Entonces, la tabla de concentraciones es la mitad del estudio teórico. Ya con el ejercicio 12, ahí sí vamos a hacer tabla de concentraciones y aparte vamos a hacer cálculos para construir la gráfica. Entonces, repito, ejercicio 11 solo es tabla. Bueno, ¿cómo vamos a construir esas tablas de concentraciones? A ver. Cuando yo explico esto, es necesario que yo te platique cuál fue mi experiencia cuando yo empecé a dar clases. Cuando yo empecé a dar clases y llegué a la parte de conductimetría, yo noté algo bien interesante. Cuando yo empecé a dar clases, yo noté que los alumnos de las diferentes secciones me hacían preguntas muy diferentes entre sí. Es decir, la sección 1 tenía dudas porque su profesor hacía esas tablas de concentración de una forma. Luego noté que la sección 2 lo hacía de otra forma, la sección 3, o sea, todos tenían formas diferentes de hacer esas tablas. De hecho, yo les puedo decir que formas de hacer estas tablas de concentraciones hay tantas como profesores de análisis de fármacos. Nosotros somos 12 profesores de análisis de fármacos. De esos 12, somos 13 con el doctor Vázquez Levi. Entonces, de esos 13 profesores, existe el mismo número para hacer estudios teóricos. Entonces, a mí eso me generó conflicto, porque cuando tú empiezas a dar clase, obviamente todavía, pues, sabes, pues estás dando clase, pero tienes que estudiar. Y hay cosas que yo no sabía cómo hacían los demás profesores, y eso me genera una frustración bastante grande, porque no podía responder las dudas de mis estudiantes en aquella época, hace 11 años. Entonces, lo que hice fue, a ver, maestra Irma, la maestra Irma fue mi profesora. Usted me enseñó a hacer las tablas de concentraciones así. Sí, ahora las hace de otra forma. ¿Por qué? Y ya me explicaba, pues por esto, por lo otro. Ok. Profesor Cristian, ¿cómo haces tú la tabla? Así, 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 así. Perfecto. Profesor Isabel, ¿cómo haces la tabla? Así, así, así. Entonces, para tratar de cubrir todos los profesores, sobre todo los profesores de laboratorio, lo que hice fue tratar de hacer un híbrido. Entonces,
diseñé un método copiando la técnica que utilizan todos tus profesores. Tú no vas a tener ahorita tanto este problema, ya que ahorita somos solamente 2 profesores, pero en los grupos donde existen 4 asesores diferentes, hay veces que los alumnos se me pueden confundir porque dicen, tú nos dijiste este camino y mi profesor de laboratorio me está diciendo un camino bien diferente. Entonces, espero que tú no tengas ese problema porque solo está el profesor Cristian y pues estoy yo, ¿no? Y yo te doy teoría y también te doy laboratorio. Como sea, cualquier método que utilizan los profesores te lleva al objetivo, que es la gráfica de conductividad en función de X. Por lo tanto, el método que yo te voy a presentar no es un método mío, es un método que traté de diseñar con lo que hacen todos los profesores. Entonces, por eso es que es largo lo que te voy a explicar, porque cuando ya tienes habilidad, uno de los maestros incluso, esta tablas de concentración, es un maestro que ya se jubiló, lo que yo te voy a explicar hoy en 2 horas y media, ese profesor te lo explicaba en 10 minutos, pero porque él tenía un método así express, pero para llegar a ese método express necesitas saber cómo es la metodología completa. Entonces yo te voy a enseñar las 2 metodologías. Te voy a enseñar el proceso más largo que abarca todas las técnicas que pueden usar con sus diferentes profesores y aparte te voy a enseñar la Express. La Express no sirve para los exámenes, pero para poder hacer la Express necesitas conocer todas las variables que el método largo te va indicando, te va mostrando. Bueno, entonces son 2 métodos los que te voy a enseñar. Vamos a empezar con el primero, que es el más largo. ¿Cómo vamos a hacer este estudio teórico? Punto número 1. Tienes que plantear y completar la reacción. Plantear y completar la reacción. Bueno, para este caso entonces, el ejercicio 11, ay, el ejercicio 11 te está diciendo que vamos a hacer una titulación de nitrato de calcio. Entonces pongo nitrato de calcio. Según esto, el nitrato de calcio sería la especie que yo tengo en mi matraz. Recuerda que cuando te enseñaron estos estudios teóricos, mande Eva. Perdón, profe, es que se me cortó. ¿Qué dijo que era el paso número 1? El paso número 1 es plantear la reacción y completarla. O sea, vamos a plantear la reacción de acuerdo a la redacción de este ejercicio. Es decir, Casi. sí, de nada, vamos a poner quiénes son los productos y quiénes son los reactivos. Entonces, de acuerdo a la redacción de este ejercicio, nosotros decimos que vamos a titular nitrato de calcio con hidróxido de sodio. No se te olvide que a ti te enseñaron en análisis de fármacos 1 que la primera especie que se mencione es aquella que tú vas a encontrar en tu matraz. Y la segunda especie, cuando te digan con hidróxido de sodio, quiere decir que esa segunda especie que te están mencionando es la especie que tienes en la uretra. Entonces, nitrato de calcio con hidróxido de sodio. Nitrato de calcio está en el matraz y tu reactivo titulante es el hidróxido de sodio. Entonces, es la segunda especie en la que vamos a poner aquí. El hidróxido de sodio. Entonces, ese primer punto nos dice, plantea la reacción y completa. Ya puse los reactivos. Ahora vamos a poner los productos. ¿Qué es lo que se va a formar? Óxido de calcio. Entonces, es más, aquí el mismo ejercicio te está diciendo uno de tus productos, ¿no? Y te lo está diciendo porque aquí nos está mencionando que el hidróxido de calcio va a precipitar. Entonces, cuando el nitrato reacciona con el hidróxido, lo que se va a formar. Chirrón. ¿Saben qué? Déjenme ir por marcadores, porque estos ya me estresaron. Ahorita vengo. Voy por unos nuevos.
Es que este tema me preocupa tanto que no se pierdan y que lo puedan ver perfecto. Entonces, por eso me estresa esos marcadores que ya empiezan a pintar borroso. Bueno, entonces quedamos que se forma. Ah, mira qué diferencia. Se forma entonces el hidróxido de calcio y se forma el nitrato de sodio. A ver, tip. Muchos de ustedes, es más, pienso que la gran mayoría de ustedes, saben exactamente con qué carga trabajan todos los iones de la tabla periódica. Entonces ustedes saben con qué trabaja el calcio, con qué trabaja el hidroxilo, con qué trabaja el sulfato, etc. Muchos no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque para eso existen tablas. No es obligatorio que nos aprendamos eso de memoria. Lo que es importante es que nosotros sepamos cómo trabajarlo, cómo manipularlo. Por lo tanto, cuando tú no sepas o no tengas la certeza de cuál es la carga de X o Y ion que estés utilizando, yo te recomiendo que en tu examen trates de buscar las tablas de conductividad iónica. En un examen te vamos a poner estas tablitas. Tú lo estás viendo ahí en tus hojitas. Entonces, ahí donde dice ion y abajo está la conductividad iónica, dilución infinita, en ese tipo de tablas siempre nos van a indicar con qué cargas están trabajando los diferentes iones que tú vas a estar utilizando en tu examen. Esto te lo estoy mencionando porque recuerda que si nosotros hacemos este examen presencial, de forma presencial, yo solamente te voy a permitir que saques un formulario, no que saques tablas, no que saques ejercicios, ejemplos de ejercicios resueltos. Si nosotros hacemos esto de forma presencial, insisto, solamente vas a poder sacar formulario. En tu casa, en teoría, yo te tendría que decir que solo saques tu formulario. Pero pues eso no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, como sé que probablemente los exámenes los hacen un equipo de 25 personas, lo que a mí me interesa, o sea, no me importa que copies, eso créeme que es lo más importante para mí. Si obtienes 10 copiando, pues qué listo eres, ¿no? Pero eso no me importa, lo que me importa es que sepas hacerlo. Entonces, como tip, te paso entonces que siempre todos los iones que estén involucrados en un estudio teórico va a venir presente la tabla de conductividades iónicas y por lo tanto te va a indicar las cargas de sus iones. Digo, en el caso de las personas que no sabemos qué cargas tiene cada uno de esos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí me falló. Calcio trabaja con dos, ahí tengo dos, calcio, hidróxido, sodio. Aquí me está fallando algo. Bueno, ya que tenemos planteada nuestra reacción, lo que sigue a continuación es balancearla. Entonces, siguiente paso, balancea tu reacción. Entonces, pues esto está muy simple, ¿no? Para poder balancear esta, lo único que tengo que hacer es meter un 2 aquí y meter un 2 acá. Y ya está lista. Recuerda que todas estas reacciones se pueden balancear fácilmente por tanteo. Todos los estudios teóricos de interés farmacéutico se pueden balancear por tanteo. Entonces ya está listo, ya está balanceada. Bueno, siguiente paso. El siguiente paso para hacer estos estudios teóricos es construir la tabla de concentraciones tal y como lo hacías en análisis de fármacos 1. Vamos a construir la tabla de concentraciones tal y como lo hacías en análisis 1. Entonces, a ti te enseñaron desde análisis de fármacos 1 que nosotros tenemos que poner una columna donde indiquemos las concentraciones al inicio, el agregado, antes del punto de equivalencia, el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Entonces, nosotros sabemos que esa columna la vamos a escribir de este lado. Concentración inicial, concentración agregado, concentración antes del punto de equivalencia,
concentración en el punto y concentración después del punto de equivalencia. Bueno, el semestre pasado a ti te enseñaron de forma detallada cómo es que tenemos que construir esta tabla, involucrando los coeficientes estequiométricos y las concentraciones iniciales, así como lo que tú estuvieras agregando del reactivo titulante. Entonces, a ti te enseñaron unas reglas de tres que tenías que decir multiplica esto por esto, entre esto, etc. El objetivo entonces del semestre pasado, nosotros te mostramos de forma detallada cómo es que se construyen esas tablas. Para este semestre, como tú ya sabes cómo se construyen, lo único que quiero que recuerdes es la plantilla general para poder hacer esos estudios teóricos. Entonces, la plantilla general es aquella que te decían, o sea, la plantilla general solamente te la voy a recordar, para que entonces sepas cómo hacer todos estos estudios teóricos de forma rápida. Si ya sabes hacer la tabla de concentraciones, qué bueno. Para aquellas personas que ya se les olvidó, nos va a servir entonces esta plantilla general. Entonces, esa plantilla general te decía que si tú haces reaccionar el compuesto A con el compuesto B, íbamos a ver la formación de los productos C y D. Y entonces esa plantilla te decía, tenemos que ver las concentraciones al inicio, el agregado, antes del punto, en el punto y después del punto de equivalencia. Entonces, todos los estudios teóricos cumplen con esta plantilla, todos, no hay una excepción, todos, absolutamente todos cumplen esto. Y entonces, C0. Y la concentración de B es X de C0. Esta plantilla te dice que aquí vamos a poner C0 menos X de C0, aquí nada, aquí nada, 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 aquí X de C0 menos C0, aquí X de C0, X de C0, C0, C0 y C0. Esta es la plantilla general. Y te dijeron, los coeficientes estequiométricos van a afectar a este y a todos los productos. Y entonces lo único que tienes que hacer es recordar que todo lo de arriba se tiene que dividir entre el coeficiente estequiométrico de la especie B. Y el resto se tiene que dividir entre el coeficiente estequiométrico de la especie A. Entonces todo es entre A, entre A, entre A y entre A. Y entonces lo único que aquí hacemos es bajar este coeficiente estequiométrico en toda la columna. Entonces aquí sería A entre B, aquí sería C, 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 y aquí sería D, D, D. Bien, entonces esta es la plantilla general. Esa es la plantilla que nos permite hacer cualquier estudio teórico, por cualquier equilibrio químico, ¿no? Complejos, precipitación, ácido base, por el que se te ocurra. Entonces, para las personas que ya se les olvidó cómo construir el estudio teórico, en la tabla de concentraciones tal como lo hacemos en análisis 1, por favor, básate en esta plantilla general y construye tu tabla de acá arriba. Te espero. Si es que no la has construido, te espero y avísame cuando quede lista.
Bien, entonces por favor coteja tu tabla contra lo que yo hice en la tabla del nitrato de calcio con hidróxido de sodio. ¿Listo? Ay, aquí me faltó en la plantilla general aquí me faltó ponerle B. Y bueno, sí se alcanza a ver el menos, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces solamente te estoy recordando lo que ya sabes hacer. Esto lo aprendiste el semestre pasado. Entonces ahorita hicimos solamente un recordatorio express. Bien, voy a borrar la plantilla. Bueno, entonces ya cumplimos con ese paso, con el paso de construir la tabla de concentraciones tal y como lo hacías en análisis de fármacos 1. Ahora, observación. El ejercicio 11, si nosotros lo leemos de nuevo, ese ejercicio 11 dice que el hidróxido de calcio es una especie que va a precipitar, es decir, es una especie poco soluble. Al ser una especie poco soluble, quiere decir que no va a entregar iones. Por lo tanto, en una tabla conductimétrica no es de interés esa especie. Entonces, aquí el hidróxido de calcio tenemos que indicar que es una especie que va a precipitar. Y entonces, como va a precipitar, no va a participar en la titulación de conductimetría y entonces estas concentraciones son despreciables y por lo tanto las ignoramos. Entonces, la clave aquí está en que si tienes una especie poco soluble, ignora su concentración. Por ejemplo, con el ácido acético. Si nosotros tuviéramos el ácido acético y lo titulamos con hidróxido de sodio, esto formaría al acetato de sodio más el agua. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros sabemos que el ácido acético es una especie que se va a disociar parcialmente por ser un ácido débil. Por lo tanto, sus concentraciones, que son antes del punto, en el punto y después del punto, estas concentraciones no nos interesarían. ¿Por qué no nos interesarían? Porque el ácido acético no entrega iones, por lo tanto no afectaría la conductividad. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es que si tienes productos o reactivos poco solubles, simplemente ignora su concentración, despréciala. Despréciala con el mismo rencor que te desprecia tu ex, así despréciala. Bueno, vamos al siguiente punto. Siguiente punto. Lo que vas a hacer ahora es disociar lo que se pueda disociar. Anótale. Disociar lo que se pueda disociar. ¿Y qué se puede disociar? Pues lo que sea muy soluble. Ahora, existen tablas donde te indican qué sales son muy solubles y cuáles no. Obviamente estamos trabajando en medios acuosos. Conductimetría se trabaja en agua. Entonces, hay tablas que puedes encontrar fácilmente en internet que te van a explicar qué nitratos, qué sulfatos son muy solubles. Yo como tip te voy a decir que todos los nitratos y sulfatos
de interés farmacéutico, nitratos y sulfatos de interés farmacéutico son solubles. Nitratos y sulfatos de interés farmacéutico son solubles. Por lo tanto, los nitratos y sulfatos que te presentemos van a ser solubles. ¿Y por qué sabemos que los que tenemos van a ser solubles? Pues porque eres QFB, eres químico farmacéutico. Por lo tanto, los iones que vamos a trabajar como farmacéuticos son muy solubles. Si utilizáramos otras especies, si tú quisieras utilizar alguna otra especie que no sea de interés farmacéutico, repito, existen tablas donde te dicen qué nitratos y qué sulfatos son solubles y cuáles no. Entonces, el tip que te digo es que nitratos y sulfatos que yo te dé son solubles. Por lo tanto, el nitrato de calcio es una especie que se va a solubilizar. Entonces, lo que hay que hacer a continuación es ionizar todo lo que sea soluble o todos los ácidos y bases fuertes que tengas en tu reacción. Entonces, vamos a empezar a ionizar. Entonces, empiezo con el nitrato de calcio. El nitrato de calcio es soluble. Por lo tanto, este se va a disociar como calcio y como dos nitratos. Listo. Ahora, vamos a disociar. ¿Sabes qué? Déjame cambiar de color para que contraste. Listo, ya está disociado el nitrato de calcio. ¿Por qué? Porque es una especie soluble. Vamos con la siguiente especie, hidróxido de sodio. Tú sabes que el hidróxido de sodio es una base fuerte. Al ser una base fuerte se va a disociar fácilmente, por lo tanto va a entregar iones. Entonces hay que ionizar al hidróxido de sodio. Entonces ese hidróxido de sodio se va a disociar como dos sodios más dos hidroxilos. Listo, ya disocié el hidróxido de sodio. Ahora se lleva a cabo la reacción. Cuando esa reacción se lleve a cabo, nosotros vamos a ver que se forma el hidróxido de calcio. Pero dijimos que el hidróxido de calcio es una especie poco soluble. Por lo tanto, no se va a solubilizar porque va a precipitar. Entonces, no lo ionizamos. Lo presentamos tal cual, como hidróxido de calcio. Listo. Fíjate entonces cómo ese hidróxido de calcio no se ionizó. Y nos vamos con nuestra última especie. La última especie es el nitrato de sodio. Los nitratos, ya te dije, de interés farmacéutico son especies muy solubles. Por lo tanto, ese nitrato se va a disociar como dos sodios y como dos nitratos. Listo. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue disociar todo lo que se pueda disociar. Y tenemos que construir la tabla de concentraciones indicando la columna de concentración inicial agregado antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Listo. Entonces vamos a hacer ya nuestra tabla de concentraciones cuando las especies ya están ionizadas. Bueno, cuando las especies que se pueden ionizar se han ionizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesito que utilices una herramienta que has desarrollado durante muchos años.
vas a utilizar una herramienta que te ha sacado de muchos problemas. Esa herramienta que has utilizado durante tanto tiempo, que te ha resuelto tantos problemas, es esa herramienta que consiste en copiar y pegar. Entonces, vamos a copiar y pegar a partir de lo que está ocurriendo en esta tabla de concentración. Entonces, ¿cómo es esto? Necesitamos saber cuál es la concentración inicial del nitrato de calcio. Solo que el nitrato de calcio se disocia con calcio y nitrato. Entonces, nosotros podemos ver antes de disociarlo que la concentración al inicio del nitrato de calcio es C0. Por lo tanto, este C0 es o le corresponde tanto al calcio como al nitrato. Entonces copio y digo que de calcio tengo una concentración inicial de C0 y de nitrato tengo una concentración inicial también de C0. Entonces, date cuenta, esta concentración afecta a toda la especie. Por lo tanto, afecta al ion calcio y al ion nitrato. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Vámonos con nuestra siguiente especie. La siguiente especie es en agregado. Aquí nosotros vemos en el agregado que el hidróxido de sodio tiene una concentración de X de C0. Por lo tanto, este X de C0 afecta a este ion y afecta a este ion. Por lo tanto, de sodio, en el agregado vamos a tener X de C0 y X de C0. Listo. Vámonos con las concentraciones antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, yo veo que tengo nitrato de calcio en una concentración igual a C0 menos un medio de X de C0. Por lo tanto, esta concentración afecta al calcio y esta concentración afecta al nitrato. Entonces, copio y pones aquí C0 menos un medio de X de C0. C0 menos un medio de X de C0. Siguiente especie, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, antes del punto de equivalencia, decimos que tenemos prácticamente nada. Por lo tanto, tenemos prácticamente nada de sodio y prácticamente nada de hidróxido. Y entonces lo marcamos aquí. Prácticamente nada. Antes del punto de equivalencia, tengo X de C0 del nitrato de sodio. Por lo tanto, este X de C0 le afecta al sodio y le afecta al nitrato. Por lo tanto, tengo X de C0 de sodio y X de C0 de nitrato. El hidróxido de calcio es una especie que, como precipitó, la vamos a descrecer. ¿Ya me entendiste la idea? Por favor, termina entonces esta tabla de concentración. ¿Cómo vas, Marcelo? Bien, así debe de quedarte entonces tu tabla. ¿Ya te quedó? Sí, profe, ya. Perfecto. Muy bien. Siguiente paso. El siguiente paso consiste en simplificar los iones que estén repetidos en la reacción. Entonces, anótale así. Simplificar los iones repetidos en la reacción.
Ahora, ¿qué son los iones repetidos? Los iones repetidos se presentan cuando tú los estás viendo antes de la reacción y después de la reacción. Como es el caso, por ejemplo, del nitrato. Este es un ion repetido. ¿Por qué es un ion repetido? Porque antes de que se lleve a cabo la reacción, el nitrato es un ion. Y después de que la reacción se lleva a cabo, sigo teniendo presente al ion nitrato. Ese es un ion repetido. El sodio es otro ejemplo de ion repetido. ¿Por qué? Porque está como ion antes de la reacción y después de la reacción. Cosa que no sucede, por ejemplo, con el calcio. El calcio no es un ion repetido. ¿Y por qué no es un ion repetido? Porque aquí lo tienes como ion, pero fíjate que acá no. Acá no, porque formó una sal poco soluble. Por lo tanto, se pegó con el hidroxilo y precipitó. Entonces, el calcio no es un ion repetido. Entonces, todos los iones repetidos tenemos que simplificarlo. La explicación es esta. A ver. ¿Dónde está otro color? Tengo más marcadores. A ver, con estos. Imagínate que estos dos marcadores en conjunto están formando al nitrato de calcio. Entonces, este sería el ion calcio y este sería el ion nitrato. Entonces, cuando nosotros los vemos juntos, tenemos el nitrato de calcio. Cuando la reacción se lleva a cabo, por ejemplo, cuando reaccionan con el hidróxido de sodio y este es el hidroxilo, ¿qué es lo que sucede? Tú los pones en disolución y como estas especies son muy solubles, se van a separar y entonces van a empezar a flotar como iones. Van a empezar a flotar como iones. Se lleva a cabo la reacción y entonces lo que va a suceder es que el hidroxilo va a reaccionar con el calcio. Entonces se forma esta reacción y entonces es cuando va a precipitar y entonces tengo a las otras especies aquí en el nitrato de sodio. Entonces lo que quiero que entiendas con este ejemplo burdo es que veas cómo solamente tengo 4 marcadores. Solamente que aquí estos marcadores estaban juntos y acá estos marcadores estaban juntos. Pero cuando la reacción se lleva a cabo, entonces se intercambian entre sí, pero siguen siendo los mismos iones. Entonces, si yo duplico iones, si yo digo que tengo nitrato de este lado y nitrato de este lado, diría que tengo dos diferentes nitratos, cosa que no es cierta. Por eso es que nosotros tenemos que simplificar los iones duplicados, porque son uno mismo. Entonces, esto se hace por medio de una operación matemática simple, que es una suma y resta. Entonces, a ver, vamos a simplificar los iones duplicados. Necesito que, por favor, si tú no lo has hecho, que tomes una captura de pantalla de todo esto. Saca una captura de pantalla, ahorita, o una fotografía o lo que sea necesario, porque voy a ir haciendo unos marcas para que vayas haciendo posteriores capturas de pantalla y quede completo tu apunte. Entonces, si no lo habías hecho, saca una captura de pantalla de todo esto. Listo, entonces, vamos a ver. Voy a borrar la parte de arriba. Entonces, vamos a buscar iones duplicados. Entonces, aquí tengo calcio como ion. Después de la reacción, no tengo calcio como ion. Por lo tanto, no es un ion duplicado. Lo dejo en paz. Vámonos al siguiente. El siguiente es nitrato. Aquí lo tengo como ion. Por lo tanto, después de la reacción, como también lo tengo como ion, es un ion duplicado. Entonces, al nitrato, tenemos que ver qué concentración tiene antes de la reacción y después de la reacción. Entonces, el nitrato, antes del punto de equivalencia, vemos que tiene una concentración de
C0 menos 1/2 de X de C0. Y después vemos que tiene una concentración igual a X de C0. Eso es lo que tenemos del ion nitrato. Entonces, a ver. Cuando nosotros hagamos simplificaciones, y en todos los estudios teóricos, cuando tú identifiques los iones, lo que sigue a continuación es fijarte la relación estequiométrica que tengan los iones entre sí. Anótalas y ahorita te lo explico. Revisar la relación estequiométrica que tengan los iones entre sí, que estén formando un compuesto, coma. Oye, Marcelo, ¿ya regresaste? ¿Fuiste al baño o dejaste grabando? ¿Qué hiciste? Porque ya no supe. Bueno, coma, pon una coma. Repito entonces. Fíjate la relación estequiométrica de los iones que estén formando una especie. Coma. Si los iones son, si la relación estequiométrica es 1 a 1, si la relación estequiométrica es 1 a 1, no le haces nada a las columnas. Repito, si la relación estequiométrica es 1 a 1, no le haces nada a las columnas. Pero, si la relación estequiométrica es diferente de 1 a 1, tenemos que multiplicar toda la columna por su respectivo coeficiente estequiométrico. Tenemos que multiplicar toda la columna por su respectivo coeficiente estequiométrico. A ver, ya tienes el apunte. Vamos a traducir ese apunte. A ver, tenemos que ver cada especie. Y tenemos que ver qué relación estequiométrica tiene. Vamos a empezar con la primera especie, que es el nitrato de calcio. El nitrato de calcio es una especie que está formada a partir del ion calcio y del ion nitrato. Entonces, una vez que hemos ionizado, tenemos que ver la relación estequiométrica que tienen entre sí. Aquí el nitrato de calcio, nosotros podemos ver cómo el calcio tiene un coeficiente de 1 y el nitrato tiene un coeficiente de 2. Por lo tanto, no existe una relación estequiométrica. No hay una relación 1 a 1. Cuando no es la relación 1 a 1, este coeficiente estequiométrico del calcio va a multiplicar a toda su columna. Esto implica que entonces el 1 que está aquí va a multiplicar absolutamente todo por 1. Listo. Bueno, lo que se pueda multiplicar, ¿no? Si multiplicamos 1 por 0, pues te va a dar 0. Entonces, el coeficiente estequiométrico, como no es el mismo del nitrato, multiplica por 1. Ahora, nitrato. El nitrato tiene un coeficiente de 2. Por lo tanto, este 2 va a multiplicar toda la columna. Entonces, esto sería por 2. Y lo de aquí abajo sería por 2 también. Así quedaría. Entonces, repito, esto lo estoy haciendo porque nitrato de calcio, calcio nitrato, no tienen una relación 1 a 1. Entonces, multiplicamos toda esa columna por sus respectivos coeficientes.
Vamos a ver la segunda especie. La segunda especie es el hidróxido de sodio, la especie que yo tengo acá. Cuando yo hice la disociación, yo vi que el hidróxido de sodio tiene una relación de 2 a 2, es decir, una relación 1 a 1. Tiene los mismos coeficientes estequiométricos. Cuando tienen los mismos coeficientes estequiométricos, no hacemos nada entonces con las columnas, así se queda. Vámonos a la siguiente especie. Hidróxido de calcio precipita, por lo tanto no nos interesa lo que le está sucediendo. Nos brincamos a la última especie. La última especie es el nitrato de sodio. El nitrato de sodio proviene de 2 sodios y 2 nitratos. Como existe una relación 1 a 1, entonces no le hacemos absolutamente nada a esa columna. Así se queda. ¿Quedó claro? Entonces, sácale otra captura de pantalla a eso, por favor, porque quiero que en tu apunte aparezcan estos números que metí aquí. Listo. Ya debiste haber sacado entonces tu captura de pantalla. Entonces vamos a resolver estas operaciones, las operaciones que hicimos acá. Entonces, ¿cómo quedaría expresado esto? Entonces, esto quedaría 1 por C0, pues queda como C0. 1 por C0 menos 1 medio de X de C0 queda como C0 menos 1 medio de X de C0. Ahora, 2 por C0, esto queda igual a 2C0. Ahora, 2 por menos 1 medio de X de C0, esto queda como menos X de C0. Pantalla. Espérame. Aquí me faltó el 2 por C0, entonces esto queda 2C0. Ahora sí, saca tu captura de pantalla. Digo, si quieres, ¿no? Si no, pues no. Listo. Entonces, ahora sí, con esas concentraciones podemos ver cómo la concentración de los iones duplicados nitrato, la concentración antes de que se lleve a cabo la reacción sería 12,0 menos X de C0. Y entonces hacemos la operación. Nosotros fácilmente podemos ver que este menos X de C0 va a cancelar a este X de C0. Entonces aquí en tu tabla, esta concentración la vamos a cancelar con esta otra concentración. A eso nos referimos con no duplicar iones. Entonces, si te das cuenta, no es más que una resta. Listo. Entonces, como esos iones han desaparecido, si quieres, saca otra captura de pantalla para que se vea cómo estás cancelando esos iones. Listo. Entonces los voy a quitar. Entonces, la concentración aquí quedaría como 12,0 y aquí quedaría vacío. Listo. Vámonos a la siguiente especie. Vamos a buscar más iones duplicados. Vámonos con el sodio. Sodio. Aquí tengo sodio como ion. Después de la reacción, otra vez tengo sodio. Por lo tanto, tengo ion duplicado. Entonces, ¿qué concentración tengo de sodio? La única que tengo está aquí abajo. Aquí abajo tengo X de C0 menos 12,0. Y acá de sodio tengo 12,0. Por lo tanto, este más 12,0 va a cancelar a este menos 12,0. ¿Por qué? Porque están duplicados esos iones. Entonces los voy a borrar. Entonces este desaparece
y este quedaría como X de C0. Listo. Busco otro ion. Vamos a ver el ion hidroxilo. El ion hidroxilo aquí lo tengo como ion. Y del otro lado no lo tengo como ion, porque del otro lado está formando una especie que precipita. Por lo tanto, no puedo hacer cancelaciones. Entonces ya terminé de eliminar los iones que están duplicados. Sácale, por favor, otra captura de pantalla. Ok, vamos por el último paso. Último paso. Y ya con eso terminamos la tabla de concentración. Último paso. Bien. El último paso consiste en reagrupar las columnas que después de la cancelación de los iones duplicados hayan quedado con por lo menos una celda vacía. Que hayan quedado con por lo menos una celda vacía. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿esto cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Ya cuando hicimos las cancelaciones, nosotros rápidamente podemos identificar que en esta columna quedó una celda vacía. No es lo mismo que quede vacía a que digamos que hay prácticamente cero. Aquí sí están cubiertas las celdas, pero esta celda quedó vacía. ¿Por qué quedó vacía? Pues porque hicimos la cancelación de los duplicados. Por lo tanto, esta columna que tiene esta celda vacía es candidata a ser reagrupada. Y entonces estas celdas, estas columnas, la vamos a reagrupar en la columna antes de la reacción. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo que hay que hacer es cortar esta concentración del sodio, la cortas y la vas a pasar hacia la columna de la concentración del sodio antes de que se lleve a cabo la reacción. Entonces, cortas y pegas. Y entonces aquí te queda X de C0. Segunda concentración, cortas y pegas de este lado. Y gracias a eso has reagrupado todas las concentraciones para que cuando hagamos cálculos matemáticos tú los puedas visualizar mejor. Y entonces esta columna la desapareces. Listo. Disculpe, Vámonos al... Ay, mande. ¿por qué no pasó como 2C0? ¿Por qué solo C0? ¿Decía 12-0? Según yo sí. Decía 2... Chispas, se me olvidó. ¿Qué había aquí? En esta parte, 12-0. Si decía 12-0, me faltó. Gracias, Jennifer. Sí, gracias. ¿Era la misma pregunta que tú tenías, Amy? Sí. Sí, perfecto. Sí, gracias por la observación. Es que estoy tan concentrado de ver quién está en clase que se me distraje. Sí, gracias por la observación. Sí tiene que pasar el 12-0. Es correcto. Bien, gracias. Vamos con las siguientes especies. John. Vámonos con el nitrato. Acuérdate que nosotros cancelamos esta celda. Al tener una celda vacía, entonces toda esta columna es candidata a ser reagrupada. Entonces este 12-0, que corresponde al nitrato, lo vamos a pasar hacia esta zona donde tengo el otro nitrato. Entonces, corto y pego de este lado. Ahora sí pongo el 12-0. Listo.
corto y pego de este lado también. Y entonces ya cancelamos toda esta columna. Así como la están viendo, esta ya es la tabla de concentraciones que nos permite hacer cálculos de conductividad. Con esta tabla, nosotros ya podríamos hacer nuestro estudio teórico. Este es el fin del ejercicio 11. ¿Quedó copiado? No, profe. Perfecto. Voy a borrar. Voy a borrar porque este método que te enseñé es el método más largo. A continuación te voy a enseñar el método express, el método que te permite hacer este tipo de ejercicios en un examen de forma muy rápida. Entonces, tú ya sabes de dónde salió todo, por qué está quedando en esta forma la tabla. El método express lo hace de forma más sencilla. Entonces, es lo que te voy a explicar a continuación. Entonces, voy a repetir el ejercicio 11, pero por el método express. Listo, a ver, método express. Bien, para poder construir el método express, lo primero que tienes que hacer es plantear la reacción, completarla y balancearla, pero sin ionizar. O sea, lo que tenemos ahí arriba. Bien. Siguiente punto. Ioniza todo lo que se pueda ionizar, que es lo que nosotros estamos marcando aquí. ¿Listo? Entonces, siguiente punto es, ya que plantaste la reacción y la balanceaste, ioniza. Siguiente punto. Desprecia todas las especies poco solubles. O sea, este. Siguiente punto. Marca las concentraciones iniciales y el agregado. Marca las concentraciones iniciales y agregado. O sea, C0, C0, X de C0 y X de C0. Siguiente punto. Fíjate en la relación estequiométrica que existen entre las especies, entre los diferentes iones que forman una sola especie. Y lo mismo, si no son 1 a 1, entonces multiplica por ese coeficiente estequiométrico. Entonces esto quedaría como 1C0, 2C0.
Como es una relación estequiométrica 1 a 1, queda como x de C0 y x de C0. Y aquí viene lo fácil. El siguiente punto es, fíjate qué especie está como John antes de la reacción y después de la reacción. Bien, entonces, ya que identificaste qué especies están como John antes y después de la reacción, la clave es, si tienes John antes y después, cancela toda la concentración o toda la columna de la tabla de concentraciones después de que se lleve a cabo esa reacción. Repito, si la tienes como John antes y después, cancela toda la columna después de la reacción. A ver, vamos a traducirlo. Calcio está como John. Calcio, después de la reacción, no está como John. Por lo tanto, de hecho aquí ya lo había cancelado. Ya lo había cancelado porque estaba precipitado. Entonces ahí dejo pendiente ahorita el calcio. ¿Por qué? Porque no está como John. Vámonos con el nitrato. Nitrato, antes de la reacción tienes John. Y después de la reacción también tienes John. Cuando tienes John antes y después, lo que tienes que hacer es cancelar toda esta columna. Y lo único que tienes que hacer es esta concentración, bajarla a todas las celdas. Entonces vas a poner 12,0, 12,0 y 12,0. Listo, ya acabé con el nitrato. Vámonos con el sodio. Antes de la reacción tengo sodio. Y después de que se lleve a cabo la reacción, tengo más sodio. Cuando tengo sodio antes y después, entonces cancelas toda esta columna. Y entonces esta concentración la bajas tal y como la tienes aquí, x de C0, x de C0 y x de C0. Ahora, si tú comparas con la tabla que acabamos de hacer hace un momento, la que hizo el método largo, esto es idéntico. Esto es idéntico con excepción de esta x. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que tú no has calculado el valor de x en el punto de equivalencia. Si te acuerdas, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer una tablita. Una tablita donde nosotros vamos a escribir los valores de x y cuando eran titulaciones, por ejemplo, ácido base, tú hacías esos valores de x en función de un pH o pH en función de esa x. Y entonces aquí tú asignabas valores. Asignabas valores de 0, 0.5, 1, 1.5, 2. Para poder asignar esos valores, recuerda que lo que tú tienes que hacer es calcular el valor de x en el punto de equivalencia. Entonces, si tú te acuerdas, te dijeron a ti que para calcular el valor de x en el punto de equivalencia, nosotros tenemos que meter el coeficiente estequiométrico de B entre el coeficiente estequiométrico de A. Así se calcula x en el punto de equivalencia. Eso te lo enseñaron el semestre pasado. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale x en el punto de equivalencia, entonces tenemos que recordar que esto es A y que esto es B. Entonces, para esta titulación, nosotros para saber el punto de equivalencia tenemos que poner el coeficiente de B, que es 2, entre el coeficiente estequiométrico de A, que es 1. Entonces, si tú divides 2 entre 1, en el punto de equivalencia, x vale 2. Es por eso que aquí en el punto de equivalencia, si sustituimos el valor de x, aquí es donde tú obtendrías tu 2.
Por eso es que es idéntica a la tabla de concentraciones que acabamos de hacer. Entonces da igual si tú pones X de C0 o pones el valor de X en ese punto de equivalencia. Da exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ahí está. Entonces yo lo voy a dejar ahorita como X de C0. Entonces, fíjate por favor cómo hasta este punto está idéntica a tu tabla de concentraciones. Claro, con excepción de ese X, pero ya te expliqué por qué. Bueno, listo. Ahora vamos con estas concentraciones. Vamos con las concentraciones de calcio antes del punto, en el punto y después del punto. Bueno, el calcio, su concentración va a tener variaciones a lo largo de toda la titulación, porque recuerda que está formando un precipitado. Entonces, como el calcio está formando un precipitado, va a empezar a reducir la presencia de los iones calcio y por lo tanto el flujo de corriente eléctrica va a empezar a disminuir. Entonces, esa concentración no se va a mantener constante como aquí. Aquí la concentración es constante porque siempre hay iones, el calcio no. Entonces, nosotros tenemos que ver qué concentración antes del punto de equivalencia tenemos. Y entonces, para eso planteamos la concentración del calcio, que en este caso tenemos que es igual a C0, menos la concentración de la especie con la que esté formando el precipitado. Entonces, acuérdate, el hidróxido de calcio, que es la especie que está precipitando, se forma a partir de los iones calcio e hidroxilo. Por lo tanto, este C0 es este C0. Y X de C0. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esa relación? Pues porque es con la especie que está formando esa sal poco soluble. Entonces, recuerda, el coeficiente estequiométrico afecta a este X de C0. Entonces, tenemos que ver cómo lo va a afectar. Entonces, a ver, hacemos una regla de 3. Las reglas de 3 que aprendiste a hacer el semestre pasado. Y entonces decimos, C0 de calcio reacciona con X de C0 de hidroxilo. Entonces tu relación es, si un mol de calcio reacciona con 2 moles de hidroxilo, ¿cuánto va a reaccionar de X de C0? Entonces tu regla de 3 queda como X de C0 por 1 entre 2. Entonces aquí tenemos un medio de X de C0. Fíjate por favor con tu tabla de concentraciones de hace rato. Es la concentración que nosotros obtuvimos del calcio. En el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia, sabemos que ya no tenemos nada de esa especie. Por lo tanto, aquí tenemos prácticamente 0 y aquí prácticamente 0. Listo. Vámonos con el hidroxilo. Recuerda que el hidroxilo no lo pudimos cancelar porque ese ion empieza a consumirse. Ese ion, al reaccionar con el calcio, forma la especie precipitada. Por lo tanto, tenemos que ver cómo es que va a ir cambiando su concentración a lo largo de toda la titulación. Entonces, aquí, antes del punto de equivalencia, del ion hidroxilo tenemos prácticamente 0. En el punto de equivalencia tenemos prácticamente 0. Y después del punto de equivalencia sabemos que tenemos X de C0 menos C0. Entonces, este X de C0 corresponde al hidroxilo. Y este C0 corresponde a la especie con la que esté reaccionando para formar el precipitado. Entonces, este C0 es precisamente el del calcio. Entonces volvemos a hacer la regla de 3, porque recuerda que le afecta el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cómo es que le afecta ese coeficiente estequiométrico? Decimos, por cada mol de calcio reaccionan 2 moles de hidroxilo.
Por lo tanto, ¿cuánto va a reaccionar de C0? Y entonces sería C0 por 2 entre 1. Entonces esto queda expresado como 2 entre 1 de C0. Bien, entonces, el método más largo te indica exactamente cómo es que las concentraciones van cambiando y por qué vamos sustituyendo y reagrupando en columnas. Este método express, ahorita, bueno, nos tardamos un poco más porque te estoy explicando cómo se hizo. Y siempre es común que te genere un poco de confusión la construcción de esta concentración y de esta concentración, pero porque es la primera vez que lo estás viendo de esta forma. Conforme tú vayas haciendo ejercicios, te va a quedar cada vez más claro y entonces ahora sí, en un examen, este método express, lo vas a poder resolver, te lo prometo, en un más de 5 minutos. Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo, porque recuerda que aparte de hacer el estudio teórico, necesitamos calcular KPS o constante de acidez, y aparte acuérdate que hace falta la teoría de refractometría y polarimetría. Y para todo eso vas a tener 1 hora y media. Entonces, el método express te ahorra aproximadamente unos 20 minutos que puedes invertir en otras cosas. Entonces, el método express solamente lo vas a dominar si es que practicas. Y claro que ahí en esas hojas que yo te estoy dando, donde vienen los ejercicios, vienen que construyas más tablas de concentraciones. Entonces yo te estoy poniendo algunos ejemplos y tú, si quieres, eso ya es obligación tuya, pues puedes practicar con el resto de ejercicios que vienen precisamente ahí. Listo. Entonces así es como se hace este método express. ¿Dudas? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Vas a descansar. Vas a tener un descanso, por favor. Cuando regresemos de ese descanso, lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio, donde ya te piden que construyas una gráfica de conductividad. Entonces, para poder construir esa gráfica de conductividad, primero es necesario que construyamos la tabla de concentraciones que ya sabes hacer. Entonces, necesito que tu cerebro se despeje. Y por lo tanto, vas a regresar a las 3 en punto. De 3 a 4 de la tarde, nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y la siguiente semana, que de hecho es una semana antes del examen, hacemos otro ejercicio ya de examen para que sepas entonces a qué te vas a enfrentar. Entonces, repito, regresa a las 3 en punto, a las 3 hacemos el siguiente ejercicio y la próxima semana hacemos el ejercicio 13. Bueno, entonces nos vemos en un ratito. Despéjate, por favor. Bye. Ay, pensé que era una cerveza tu tacita que pusiste, va. Pero ya vi que es un cafecito. Dije, ¿a poco te vas a ir al punto desde ahorita? Ahorita me voy a salir a mi banqueta. Bien. ¿A dar de cabezazos? También. Con el loquito del... Bien. Voy a terminar la sesión. Regresen, por favor, entonces a las 3. Bye.